Buenas noches. Pues comenzamos con lo que sería el famoso, el famoso algoritmo de la división. Voy a empezar a ver la demostración y explicarla. Y como comenté anteriormente, voy a, voy a hacer dos demostraciones. Una demostración rigurosa y completa, cubriendo todos los casos posibles, y una demostración más intuitiva. Entonces, ¿qué nos dice el algoritmo de la división? El algoritmo de la división me dice que si A y B pertenecen a los enteros con B mayor que cero, ojo, que B también puede ser menor que cero, pero en este caso B es mayor que cero. Entonces existen valores Q y R. Primero tenemos que demostrar que esos valores existen. Son únicos. Esa es la segunda parte de la demostración. Demostrar que además de que existen, son únicos, tales que A es igual a QB más R con R mayor o igual que 0, pero menor que el valor absoluto de B. Bien, primero que nada, ¿qué pasa si B es mayor que 0? Pues es lo que vamos a ver de demostración, ¿no? ¿Qué pasa si B es mayor que 0? Aquí está. Entonces, tenemos primero que nada, ¿qué pasa si B divide A? Si todo es tan perfecto, ¿no? Que B divide A perfectamente, entonces A puede ser expresado como Q por B. Entonces, en este caso yo tendría que R es igual a 0, ¿verdad? Porque aquí tendría Q por B más 0, que es igual a Q por B. Y bueno, aquí vemos que se demuestra la existencia de Q y R, porque el hecho de que R sea igual a 0 implica que A es igual a Q por B, ¿no? Pero bueno, no todo es tan perfecto, y entonces vamos a suponer que B no divide A. Que entonces esto de aquí, lo voy a poner entre paréntesis, implica que A es igual a Q por B más R, ¿no? El caso general. Y bueno, aquí viene la parte buena de la demostración, y voy a definir a un conjunto S como, como el resto. Bueno, estoy adelantando, ¿no? Fíjense bien que si yo despejo R, le voy a poner entonces, R es igual a QB menos A. A, perdón, es A, es R, es igual a A menos Q por B. Ok, voy a borrar eso que quedó ahí. A veces suceden este tipo de errores pues algebraicos. Entonces nosotros tenemos que R es igual a A menos Q por B, ¿verdad? Muy bien, prosigamos con la demostración. Vamos a definir que S es igual a A menos T por B, A menos T por B, tal que T pertenece a los enteros, pertenece al conjunto de los enteros, y A, A menos TB es positivo, ¿no? Entonces, primero que nada, nosotros tenemos que demostrar que esto de aquí es diferente del vacío para todo A. Fijémonos que si A es mayor que 0, es decir, que A es positivo, ¿verdad? Y yo selecciono un valor arbitrario T, que a mi parecer T es igual a 0, va a ser el caso más sencillo. Entonces yo voy a sustituir en la fórmula y voy a tener que A pertenece a S, y bueno, que esto de aquí es diferente del vacío, ¿verdad? Y voy a tener un segundo caso. ¿Qué pasa si A es negativo o igual a 0? Y yo selecciono un T que es igual a menos 1, pues entonces yo despejando en la fórmula voy a tener A menos 1 por B, que esto de aquí se hace A por 1 menos B, simplificando y factorizando, más B. Esto de aquí, si me fijo bien,
es mayor que 0. ¿Por qué? Porque, bueno, A es negativo y 1 menos B es negativo. 1 menos B es menor que 0. Y lo voy a poner entre paréntesis y le voy a escribir por qué. Porque B es justamente mayor o igual que 1, ¿verdad? Porque B es mayor o igual que 1. ¿Y cómo sé que B es mayor o igual que 1? Bueno, yo sé que B es mayor o igual que 1 porque, B es mayor que 0, ¿verdad? Por hipótesis. Y entonces B es un valor que pertenece a los enteros. Entonces el mínimo valor que puede tener B pues es 1, ¿verdad? Evidentemente. Y entonces proseguimos con la demostración, ¿no? Aquí nos hemos dado cuenta, en estos dos casos, que para todo A eh, se cumple que ese tiene elementos, ¿verdad? Es decir, que ese es diferente del vacío. Entonces vamos a proseguir con la demostración. Voy a generar una nueva plantilla. Y bueno, tratar de escribir un poco mejor. Bueno, nosotros tenemos que S es un subconjunto de los naturales, ¿verdad? O es un subconjunto de los enteros positivos, exceptuando, bueno, incluyendo el 0, ¿verdad? Entonces, como S, lo voy a poner aquí, S es diferente del vacío, y S es subconjunto de los naturales, pues sabemos que se cumple el principio del buen orden, que me dice que S tiene mínimo. Tiene mínimo R. Entonces yo voy a escribir que R es igual al mínimo del conjunto S. Hasta aquí todo bien. Entonces, pues fíjense que nosotros teníamos por hipótesis que bueno, este R es mayor que 0 y que esto de aquí es igual a menos Q por B, ¿verdad? Entonces, si yo logro demostrar que R, que existe este valor R, que es menor que B, además, entonces yo habré demostrado que existe un valor Q, porque R está ligado, está totalmente ligado a Q. Y entonces hay que demostrar que existe ese R y que es menor que B. Lo voy a poner aquí para, bueno, para algún, más bien, no es para todo, es para algún, porque es único, para algún Q que pertenece a los enteros. Entonces yo sé que por tricotomía, le voy a poner tricotomía, que se cumple pues tres opciones, o R es igual a B, perdón, o R es igual a B, o R es mayor que B, o R es menor que B, que este precisamente es el que quiero demostrar, es el que nos interesa. Pero vamos a suponer, le voy a poner aquí un circulito. ¿Qué pasa si R es igual a B? ¿No? Vamos a otra demostración de lo absurdo. Entonces voy a tener que A es igual a A más 1 más B, ¿no? A más 1 por B. Y entonces voy a tener que B divide A, ¿no? Pero esto es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque en mi hipótesis yo puse, pues estamos viendo el caso en que no es tan perfecto, ¿verdad? Que B no es divisible de A. Entonces, estamos en una contradicción y podemos deducir de esta contradicción, voy a escribir aquí abajo, que R es diferente de B. Voy a proseguir aquí abajo. ¿Qué pasa si R es diferente de B? Pues voy a tener otra segunda opción, que R sea mayor que B, que yo también sé por hipótesis que no es verdad, pero hay que ver que llegaremos a una contradicción. Si R es mayor que B, entonces existe un valor C que equilibre, ¿no? Que los equilibre. Es como una balanza desbalanceada para algún
para algún valor C que pertenece a los enteros, ¿verdad? Que pertenece a los enteros, pues en este caso serían los enteros positivos, exceptuando el 0, ¿verdad? A veces hay que exceptuarlo y a veces no. Entonces, pues podemos escribir que R es igual a menos Q por B, y a su vez R también es igual a B más C. Y si yo factorizo esto de aquí, si yo despejo C en estas dos últimas igualdades, voy a tener que es igual a menos A más 1 por B. Este mismo valor, precisamente, pertenece al conjunto S, pero fijémonos bien que R es igual a B más C. Entonces, R no solo es mayor que B, R también es mayor que C. Pero nosotros habíamos dicho que R es el mínimo. R es el mínimo del conjunto S, y C también pertenece a S, pero C es menor que R. Entonces llegamos a una contradicción, porque por hipótesis R era el mínimo. Y pues por último ya tendríamos nuestro último caso, que es a fuerzas, sí o sí. Entonces tendríamos que R es menor que B. Y por ello pues queda demostrado la existencia de un valor R para algún valor Q, ¿no? Porque si existe ese valor R, pues va a existir Q. Ahora falta ver un segundo caso. ¿Qué segundo caso me refiero? Pues fíjense que aquí yo tengo el valor absoluto de B, pero solo consideré el caso positivo. Si yo tengo B menor que 0, pues este valor absoluto me va a dar el valor positivo. Entonces hay que ver la demostración también cuando B es menor que 0, ¿no? B es menor que 0. Le voy a poner 2. Y bueno, ¿qué pasa si B es menor que 0? Voy a hacer la demostración así muy rápido. Ok, ¿qué pasa si B es negativo? Pues entonces vamos a definir nuevamente a ese famoso conjunto S que hemos utilizado muchísimo. Entonces voy a llamar a S que viene a ser igual a menos T por B, tal que T pertenece a los enteros positivos, y A menos T por B es positivo, ¿no? Entonces yo tengo que fijarme primero que nada que este conjunto S tiene que ser diferente del vacío para aplicar el axioma del buen orden. Entonces, porque pues si no, no tuviera elementos, ¿verdad? Entonces, si A es mayor que 0 y T es igual a 0, yo voy a tener entonces que S es igual a, es decir, que A pertenece a S, y entonces yo voy a tener que el conjunto S es diferente del vacío. Nuevamente, ¿qué pasa si A es menor que 0? Y yo elijo que T es igual a menos 1. Entonces yo voy a tener que mi conjunto, que A menos T por B, se vuelve igual a A por B más 1 menos B, que esto de aquí es mayor que 0. ¿Por qué es mayor que 0? Bueno, fijémonos bien que A es negativo. Entonces aquí voy a tener signo negativo. Y por hipótesis, yo sé que B es menor o igual que menos 1. Entonces, bueno, aquí puedo escribir que 1 más B es menor o igual que 0, ¿verdad? Entonces aquí, de nuevo, voy a tener menos por menos, que es más. Y B es menor que 0, entonces menos B es el valor positivo, ¿verdad? Entonces voy a tener el sumando de dos positivos, y con ello demuestro que esta expresión de aquí es positiva. Entonces, esa expresión de ahí me demuestra que S es diferente del vacío, ¿verdad? Porque se cumple.
aquí es menor o igual que 0. Entonces, como se cumplen ambos casos, yo sé que para todo A que pertenece a los enteros, se va a cumplir que, S es diferente del vacío. Entonces, como S es diferente del vacío y a la vez es subconjunto de los naturales, se cumple el axioma del buen orden. Y de nuevo yo puedo definir a R como el mínimo. Entonces R es igual al mínimo del conjunto S. Y a partir de aquí pues yo puedo hacer mis operaciones, ¿no? Por tricotomía tengo tres opciones. Primero vamos a suponer que R es igual a menos B. Pues si yo sustituyo en S, bueno, esto de aquí, primero que nada, yo sé que R es mayor que 0 y es igual a A menos Q por B para algún Q, ¿no? Para algún Q. Y entonces si yo sustituyo en mi expresión que R es igual a menos B, perdón, pues entonces voy a tener como resultado final que A es igual a A por menos 1 por B. Que fijándonos bien, esta expresión de aquí me expresa que B divide a A, pero esto es una contradicción. Voy a seguir en una nueva pestaña. Ahora, ¿qué pasa si R es mayor que menos B? Voy a tener un segundo caso. Entonces, pues yo puedo saber, entonces yo sé que existe un valor C que pertenece a los enteros positivos tal que R es igual a menos B más C. Fijándonos bien aquí, menos B es un valor positivo, ¿verdad? Porque B es negativo. Y C es menor que R también, porque necesita otro valor constante al cual adherirse para ser igualito a R, ¿no? Entonces, yo puedo decir que R es igual a menos B más C y a su vez es igual a A menos Q por B. Entonces, si yo despejo ese de aquí, yo voy a tener que S es igual a A menos A menos 1 por B y esto de aquí pertenece a S, ¿verdad? Pero S es menor que R y entonces yo llego a una contradicción, ¿no? Porque se suponía que R era el mínimo. Y entonces por último, pues yo voy a llegar a la conclusión de que R es menor que menos B y que menos B es igual al valor absoluto de B. Entonces si nos fijamos, ya he demostrado todo mi teorema. Ahora voy a dar una segunda demostración que la voy a tomar del cuaderno de las Olimpiadas de Matemáticas para ver una cuestión más intuitiva. Primero que nada, yo tengo que demostrar la existencia de los enteros Q y R. Entonces, aquí en este caso, pues solo se considera el caso positivo, pero nosotros ya vimos el caso negativo también. Y entonces, nosotros tenemos que los múltiplos de B, los múltiplos positivos de B, son 0, B, 2B, 3B. Y entonces, nosotros tenemos que Q por B es el múltiplo más grande, pero que sea menor o igual que A. Es el más grande o el que más se acerque a A, ¿verdad? Es decir, A se encuentra entre QB y Q más 1 por B, ¿no? Aquí le adicioné un B. Entonces, fijémonos en la recta numérica. Aquí yo tengo QB, tengo A y tengo Q más 1 por B. Entonces, vamos a dar una definición de que existe un valor R que es igual a menos Q por B. Eso quiere decir que es la distancia que hay desde Q por B hasta A. Entonces, A pues es igual a Q por B más R. Y como la distancia entre dos múltiplos consecutivos es B, entonces yo puedo demostrar de que R es menor que la distancia que hay entre este y este, que tiene sentido, ¿verdad? Aquí tenemos esta distancia B
que es mayor que R. Entonces queda demostrada la existencia de B y de R, ¿no? Entonces ahora falta demostrar lo que se llama unicidad, que son únicos. ¿Cómo puedo yo demostrar que son únicos? Bueno, vamos a suponer que existen valores Q1, Q2, Q2, R1 y R2, ¿no? Que todos estos valores de aquí pertenecen a los enteros. Entonces, yo lo que tengo que probar es que esos valores Q1 y Q2 son iguales. Voy a abrir una nueva pestaña. Entonces, yo tengo que A es igual a Q1, voy a escribir aquí arribita, Q1 por B más R1 con esta restricción, ¿no? 0 menor o igual que R1 y menor que B. Y entonces yo tengo un segundo caso de que A es igual a Q2 por B más R2, ¿no? Con esta misma restricción de aquí arriba, ¿no? Entonces, como ambos son iguales a, pues yo puedo igualar las expresiones matemáticas y voy a tener Q1 por B más R1 es igual a Q2 por B más R2. Y bueno, si yo me fijo aquí bien, pues puedo despejar, ¿no? ¿Qué puedo despejar? Pues voy a despejar Q2, Q1 y Q2, ¿no? Entonces voy a tener que B por el valor absoluto de Q1 menos Q2 es igual a R2 menos R1, ¿no? Y aquí también aplico el valor absoluto. El valor absoluto es solo para expresar que no me interesa el signo, ¿no? Que no me interesa, también le podría aplicar valor absoluto a B. Y bueno, proseguir con la demostración, ¿verdad? Aquí está mi cursor. Entonces, yo voy a suponer, sí, aquí es muchísimos absurdos, ¿no? Que K1 es diferente de K2. Entonces, bueno, fijémonos aquí que R2 es menor que R1. Esto de aquí es menor que B. ¿Por qué? Bueno, porque por definición yo sé que R1 y R2 son mayores que 0, pero son menores que B, ¿verdad? O bueno, son menores que el valor absoluto de B. Y bueno, yo sé que esto de aquí es menor que B. Entonces, ¿qué pasa si Q1 y Q2 son diferentes? Pues bueno, yo voy a tener que B, el valor absoluto de B, por Q1 menos Q2 es menor que B. Pero fijémonos aquí que Q1 menos Q2 es un valor constante positivo, ¿verdad? Porque tiene además que el signo de valor absoluto. Y esto de aquí es una contradicción, ¿no? Porque Q1 menos Q2 es un entero y se está multiplicando por B. En otras palabras, podría decir que Q1 menos Q2 es menor que 1. Pero bueno, esto es una contradicción porque Q1 menos Q2 es, es un entero que no puede ser menor que 1, ¿verdad? Q1 menos Q2 es necesariamente mayor o igual que 1. En otras palabras, estaría diciendo que este signo de valor absoluto es, es negativo, ¿verdad? Lo que es una contradicción. Y bueno, entonces necesariamente se cumple que Q1 es igual a Q2. ¿Y qué pasa si Q1, bueno, le voy a poner aquí que es una contradicción? ¿Qué pasa si Q1 es igual a Q2? Pues entonces voy a bajar, voy a tener que B, por por Q1 menos Q1, que bueno, esto de aquí se va a volver 0.
es igual a R2 menos R1, ¿verdad? Entonces, pues yo deduzco de aquí que R1 es igual a R2, ¿no? Y entonces queda demostrado todo el famoso teorema que bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero mañana demostrar el famoso teorema de la, el teorema fundamental de la aritmética. Y a partir de allí, pues ya terminaría los ejercicios del segundo capítulo del cálculo de Michael Split.